Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a contar qué tenemos que hacer cuando nuestro hijo no quiere desayunar. Lo primero que solemos hacer los padres cuando el niño dice que no quiere desayunar es llevarnos las manos a la cabeza y decir: no es posible que no salga o que salgas de casa sin desayunar, luego vas a estar fatal, te vas a dormir en el colegio y patatín, patatán. Es decir, ¿qué hacemos? Pelear y discutir desde primera hora de la mañana, y muchas veces, para evitar que los niños se vayan sin desayunar, compramos caprichos o aquello que sabemos que se lo van a comer sin problemas, que suele ser en muchas ocasiones dulces, repostería, bollería, industrial, algo que no nos va a beneficiar a la salud de los niños a largo plazo, porque además no es un buen hábito. Por lo tanto, estamos sustituyendo algo que, bueno, realmente no quiere desayunar, pues ya veremos si realmente es necesario o no que desayune. Pero lo que no sería adecuado sería esa sustitución por algo que sé que sí o sí se lo va a comer, porque no se lo doy tampoco a otras horas del día, y de esa manera pues yo me aseguro que al menos se va con algo en el estómago. Bueno, ese irse con algo en el estómago evidentemente puede resultar conveniente, pero no la elección que estamos haciendo. A veces con un simple vaso de leche o un yogur o una leche con cacao puede ser suficiente para algunos niños. Y aquí hay algo que tenemos que reflexionar, porque esto ocurre mucho, sobre todo cuando los niños van al colegio. Los horarios que realizamos de las comidas. Por ejemplo, los niños cuando van al colegio madrugan mucho, mucho más de lo que se levantarían ellos en condiciones normales. O sea, duermen menos de lo que realmente les pide el cuerpo. Evidentemente también hay niños que el fin de semana llegan y se levantan a las 7. Esos niños generalmente no tienen problemas para desayunar, porque su horario semanal es constante. Sin embargo, aquellos niños que entre semanas se levantan a las 7, porque empiezan las clases a las 8, 8 y media, necesitan o tienen que desayunar muy temprano por la mañana, pero sin embargo el fin de semana pues se levantan a las 9 o más tarde, y ahí andaría su hora de desayuno. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente su cuerpo puede no tener esa necesidad de ingerir alimentos a una hora tan temprana, y eso no tiene por qué interferir en su rendimiento, dependiendo evidentemente de cómo vaya a transcurrir el resto del día. ¿Y con esto qué os quiero decir? Que si un niño no quiere desayunar, ¿le podemos dejar sin desayunar? Vamos a verlo. Lo primero que tenemos que hacer es no obligar a los niños a comer. Esto no lo deberíamos hacer nunca, obligar a comer a un niño que no tiene hambre. Por lo tanto, si nosotros, como os he dicho, ofrecemos algo que se va a comer sin hambre y sin ganas porque le gusta y porque si no sabe que se lo pierde, ¿qué ocurre? Que le estamos otra vez alterando sus señales propias, innatas, de regulación de ingesta de alimentos, de saciedad, de hambre, de apetito y de preferencia por algunos tipos de alimentos. Y aquí, en ese podemos dejar a los niños sin desayunar no les vamos a dejar nunca, porque el desayuno es la primera ingesta que hacemos después del ayuno nocturno. Esa ingesta puede llegar a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12 del mediodía, por ejemplo, o incluso a horas más tardías. Pero todo dependerá. Ahí es donde vamos a ver cuál es ese depende. Si mi hijo en el colegio come temprano, a las 11 o 11 y media, como cada vez es más habitual y más frecuente en muchos colegios, ¿qué ocurre?
que igual no necesita desayunar antes o necesita una ingesta muy pequeña, que no tiene por qué ser en casa, que puede ser posterior, o llevársela o tomarla en el primer patio, en el primer recreo del colegio, y a veces con algo tan fácil como un yogur o unos trozos de queso o un poco de fruta es más que suficiente para mantenerse hasta ese horario de la comida. No, es que mi hijo va a un colegio que come en casa ya al terminar la jornada, 3:30 con suerte, porque igual llega incluso más tarde si tiene que hacer un traslado más largo desde el colegio. En esos casos sí es importante que si no desayuna en casa, que lleve una ingesta para el patio, para el recreo, importante. Es decir, que le proporcione suficiente energía. ¿Cuál puede ser una buena opción? Pues generalmente por facilidad para preparar y para transportar podrían ser los bocadillos, sobre todo bocadillo y fruta, por ejemplo, o bocadillo y un lácteo. ¿Qué ocurre con los bocadillos? Que no me vale un bocadillo de crema de cacao y tampoco me vale todos los días un bocadillo de embutido. Sí me vale un bocadillo vegetal, por ejemplo, que lleve jamón, pero que también podría llevar incluso huevo cocido, un poco de lechuga, un poco de tomate y más nutrientes que simplemente el jamón, el queso, el atún, las pechugas de pollo, que se pueden incluso cocinar en segundos en el microondas para preparar ese bocadillo. En ese caso, ese desayuno será ese almuerzo, podríamos decir, antes de la comida que realice en casa, que ya será pues una comida organizada con más variedad de alimentos. Como se ha tomado un bocadillo y dependiendo de la edad del niño puede ser un pedazo de bocadillo, por ejemplo. En caso de adolescentes, ¿qué ocurre? Que tendré que ajustar esos nutrientes del bocadillo con el resto de las ingestas que realice a lo largo del día. Por lo tanto, la segunda premisa de ese mi niño no quiere desayunar, ¿qué hago? Sería valorar muy bien o preparar muy bien la comida del mediodía, sobre todo, porque si dejamos para muy tarde esa principal ingesta para la cena, por ejemplo, ¿qué ocurre? Pues que al niño le va a entrar hambre y va a picotear. Estando en casa tiene acceso a cualquier alimento, por lo tanto va a ir cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allí y eso nunca le va a llegar a saciar ni a, vamos a decir, tener una sensación de que ya ha comido. Debemos preparar una comida con fundamento, que incluya proteínas, hidratos de carbono, vegetales también, por supuesto, las verduras y grasa, que la grasa la introducimos muy fácilmente con el aceite de oliva, por ejemplo, al cocinar o al aliñar una ensalada. Por lo tanto, si ya hemos comido mayor cantidad de hidratos de carbono por ese bocadillo, esos hidratos de carbono se reducen un poquito, es decir, ya no necesita tanta cantidad como en el total del día si no se hubiese comido el bocadillo. Evidentemente, ¿esto qué nos implica? Que esos días de colegio, por ejemplo, el plato principal de la comida no debería ser ni arroz ni pasta, que serían, por ejemplo, en el tema de menús infantiles, dependiendo de la edad, pues de los más frecuentes. Es fácil de preparar, fácil de comer, se puede recalentar fácilmente si no estamos en casa. Estamos hablando de comidas tardías, ¿no? Cuando esos niños no comen en el colegio. En ese caso, evitamos esos platos principales, pero sí podemos poner de acompañamiento. Por ejemplo, yo preparo unas albóndigas, una ensalada de primer plato y un poquito de arroz, un montoncito de arroz de guarnición o de acompañamiento de esas albóndigas. Eso sería, por ejemplo, una combinación perfecta. Y la misma estructura debería seguir la cena, eligiendo otros alimentos que sean de más fácil digestión y que no nos aporten excesiva energía si sumamos todo lo del día. De manera que consigamos que el total del día, a pesar de haberme comido un bocata así, pues que sea equilibrado. Tengo que complementar el resto de alimentos que no he tomado en esas primeras horas del día.
Vamos ahora otra vez a retomar esos niños que comen pronto en el colegio, que no nos importa que no desayunen nada, porque la hora de la comida podría estar cercana a la hora del desayuno natural suyo, de cuando se levantan naturalmente. Y de esa forma, bueno, pues realmente lo que no es natural para el cuerpo de esos niños es desayunar a las 6 o a las 7 de la mañana. Por eso suele causar bastante rechazo a la hora del desayuno, pero seguro que el fin de semana no lo rechazan, tienen más tiempo, tranquilidad, pueden prepararlo con mayor facilidad y comerlo tranquilos. Muchas veces son niños que necesitan tiempo para comer y que no les gusta correr por las mañanas. Eso también podría ocasionar ese rechazo al desayuno. Algunas veces nos preocupamos en exceso, ya lo habéis visto, y estamos, bueno, de alguna manera alterando, ¿no?, el funcionamiento del propio cuerpo de los niños. Si nos preocupa mucho que salgan de casa sin ingerir nada, ¿qué tenemos que hacer? Pues ofrecerles lo que os he dicho, un vaso de leche, un yogur que se come fácil, una pieza de fruta, que se la preparemos y partida, porque no se va a pelar y a partir la fruta, pero bueno, por ejemplo, un plátano que se come incluso por el camino, pues podría ser una buena opción, o unas mandarinas, por ejemplo, en temporada, en la época de invierno. Eso a nosotros nos va a dejar más tranquilos, aunque realmente, ya habéis visto los diferentes casos, es muy posible que los niños ni siquiera lo necesiten, porque realmente lo están rechazando. Somos nosotros los que queremos que coman algo para quedarnos tranquilos. También podemos preguntar en el colegio, si nuestro hijo no desayuna, oye, ¿qué le pasa al niño? ¿Se duerme? ¿Está atento? ¿Pierde rendimiento? ¿Por qué lo preguntas? No, por saber, pues ya está. No hay que dar tampoco muchas más explicaciones, pero podemos tener ese contacto también con los profesores para saber si los niños mantienen el rendimiento aunque no hayan desayunado antes de salir de casa, porque al final van a desayunar un poco más tarde, pero lo van a hacer, van a romper ese ayuno nocturno. Los niños que cenan tarde también tienen un mayor rechazo a los desayunos, porque muchas veces pues, su cuerpo, como os digo, no ha terminado de aprovechar o de utilizar esos nutrientes. Por lo tanto, bueno, vamos a intentar no discutir cuando los niños van bien además y crecen bien y están saludables, pues igual es que no lo necesitan. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.